rogamos al Señor que sea Él quien hable, quien redarguya, quien convenza de juicio y de justicia. Que sea su Espíritu Santo el que envíe su palabra al fondo de tu corazón, a las profundas tinieblas de tu corazón, y sea el Señor quien alumbre por medio de su palabra todo esto que Él ha preparado en este tiempo. Vamos a tener tiempo de la oración, pero antes quiero dejar esta idea en tu mente, en tu corazón. Somos muy dados, hombres y mujeres, a crear una idea del mundo que nos rodea, de lo que somos ante la sociedad y de lo que esperamos de las otras personas. Cuenta la historia de un hombre joven en Estados Unidos que en su cabeza, en su naturaleza, no tenía ningún tipo de enfermedad o retraso, pero él creyó que si se untaba jugo de limón en la cara, su cara iba a ser invisible. Y él se atrevió a asaltar un banco. Obviamente entró con el jugo de limón y entra al banco, y después de unas horas lo detienen porque su cara estaba grabada en las cámaras de seguridad del banco. Y cuando está en la policía, detenido con los policías, él está asombrado. En su corazón y en su cabeza está asombrado porque él dice: ¿cómo es posible que mi cara esté grabada en la cámara de video, en cámara de vigilancia, en el circuito de vigilancia del banco? Porque él tenía firmemente la idea de que el jugo de limón haría su cara invisible. Y esto no es algo nuevo. Hay muchas ideas que tú tienes y que yo tengo, muchas preconcepciones, muchas ideas que adquirimos en la infancia o en nuestra vida adulta o a lo largo de nuestra vida, que damos por sentado que son verdad, cuando en realidad no lo son. Y quiero llevar esta idea que les estoy plasmando a la idea que dice Jesucristo en su palabra. En aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre sacamos muchos demonios. En tu nombre alimentamos, hicimos, declaramos, decretamos. Fíjense qué interesante. Jesucristo tuvo que tomar un tiempo y un espacio para aclarar esta idea de que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se pueden imaginar cuál es el más grande engaño que puede existir en la humanidad, en la raza humana? Es el autoengaño, el pensar que yo percibo las cosas y sé que se hacen las cosas porque así lo digo yo, porque así lo aprendí. Es la palabra de Dios la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos confronta con lo que nosotros somos y con lo que Dios demanda que seamos, si es que somos hijos de Dios. Oremos. Te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra. Te suplico nuevamente, Señor, que abra nuestros entendimientos, abra nuestro corazón, para que miremos las maravillas de tu ley, para que podamos comprender, Padre, lo que tu palabra tiene para nosotros. Toca nuestra mente, toca nuestro corazón, toca nuestro espíritu, que podamos ser apercibidos, transformados, dirigidos, alentados, confrontados por tu palabra. No permitas que nuestro corazón nos siga engañando. Aviva tu palabra en medio de nosotros, que sea una antorcha, que sea una lumbrera que alumbre en el lugar oscuro. Te suplicamos, Señor, que abra nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Que tu palabra sea enviada, Señor, a los corazones y regrese a ti con fruto. Que tu palabra sea enviada a los corazones para quebrantar, para romper, para humillar, y regrese a ti con fruto. Que tu palabra sea enviada a ti para alentar, para animar, para confortar, y regrese a ti con fruto para tu gloria y tu honra, Señor. Entonces, encomendamos este tiempo a ti, Padre, por Cristo Jesús. Amén.
Tenemos Gálatas 3, 25 al 29. Es la primera sección donde vamos a estar viendo cómo Pablo ha ido desarrollando dentro del libro de Gálatas esta idea de lo que es un verdadero hijo de Dios. Y voy a leer el versículo 25 al 29. Si lo pueden ver en pantalla está bien, si no, síganlo en su Biblia, pero yo lo voy a leer en una traducción viviente para que lo tengan ustedes en mente. Dice el versículo 25 del capítulo 3. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Versículo 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. 28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. En el último episodio, hace 2 semanas, terminamos hablando de la función de la ley como alguien que nos disciplina, como un guardián o tutor o ayo que conducía al pueblo de Dios hacia Cristo, hasta que Cristo llegara y también llegara a nuestras vidas, que nos condujo hacia Cristo, hasta tener fe en Él. Esa es la función de la ley, ¿recuerdan? Eso es lo que la ley provocó en la raza humana, en el ser humano. Y ahora dice que ahora que ha venido la fe, versículo 25, ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ese ayo, bajo ese tutor. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ya hizo su trabajo el ayo en conducirnos o en conducir al pueblo de Dios hacia Cristo y conducirnos de una forma personal a Cristo. Entonces ya no necesitamos que nadie nos lleve a Cristo, porque ya estamos en Cristo. Y además de llevarnos a Cristo, para que tengamos la justificación por medio de la fe en Cristo. Tenemos otro beneficio aparte de la justificación. Todo cristiano, toda persona que nace de nuevo, es inmediatamente justificado. Y todo cristiano que es justificado es inmediatamente adoptado. ¿A dónde? A la familia de Dios. Este beneficio es la adopción como hijos, pues todos somos hijos de Dios, ¿mediante quién? La fe en Cristo Jesús. Estos dos beneficios de la fe, de la justificación y de la adopción tienen en común que son por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Y también tienen en común que son cuestiones de estatus o de estado delante de Dios, de ser trasladados, de ser condenados a aceptados, justos delante de Dios. Es la justificación de ser trasladados a ser hijos de Dios. Es un cambio de estado, es un cambio de posición, es incluso un cambio de historia, de circunstancias. La justificación hace eso. La adopción también hace eso. Sucede una sola vez porque son actos de la libre gracia de Dios. Y podemos apreciar la adopción como un privilegio adicional y aún más alto que la justificación. Si ustedes lo piensan en beneficio, la justificación tiene un alto valor para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Porque somos llamados ahora hijos de Dios. Y nuestra deuda ha sido perdonada por Cristo. Y ahora somos libres en Cristo. Pero la adopción todavía tiene mayor beneficio, porque no solamente hemos sido justificados, perdonados, ahora tenemos un hogar, ahora tenemos una familia, ahora tenemos una identidad, ahora tenemos un nuevo nombre, una nueva historia en Cristo por medio de la adopción. El Señor siempre prepara, y como dice el versículo, el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto, completo.
Somos adoptados. Y eso sucede también una sola vez. Y podemos apreciar la adopción como un privilegio adicional y aún más alto que la justificación. Porque en la justificación Dios nos acepta como justos. Y en la adopción Dios nos acepta como sus propios hijos. Hemos salido del tribunal para entrar en el hogar de la familia de Dios. Y aquí nuestra liga, nuestro bautismo, es unido a nuestra adopción. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Fíjense qué interesante concepto. Tú estabas desnudo. Tú tenías en tu mente y en tu corazón miseria, pecado. Y ahora el Señor nos ha revestido de su justicia. Nos ha revestido de su verdad, de su misericordia. La imagen es poner a Cristo como un ropaje y presentarnos delante de Dios con este ropaje. Pregunta, ¿cómo veniste hoy a la iglesia? ¿De qué vienes vestido? ¿De tu propia justicia? ¿De tus propios pensamientos? ¿De tus propias obras? ¿O vienes vestido de Cristo, de su justicia? Si vienes vestido de ti mismo o de ti misma, de tus propios pensamientos y tus propias buenas obras, ¿sabes qué? Tengo que decirte que estás desnudo, que estás desnuda. ¡Qué vergüenza! ¡Qué miseria! ¡Qué pena! ¡Qué dolor! Es solo hasta que te vistes de Cristo, es solo hasta que Cristo te reviste de su justicia, es que puedes presentarte delante de Dios. Con confianza, con certeza, con paz. Si nos presentamos delante de Dios revestidos de la justicia de Cristo, Dios nos declara justos. Y si nos presentamos delante de Dios revestidos de Cristo, el Hijo de Dios nos acepta como sus hijos, con todos los privilegios y responsabilidades de los hijos de Dios. Y por lo tanto las diferencias que creemos, muy importantes entre nosotros y que nos dividen muchas veces los unos de los otros, ya desaparecen en Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois hijos, todos sois uno en Cristo Jesús. Después de la época de Pablo, y quizás durante el tiempo también cada día de los judíos libres, varones, daban gracias a Dios por hacerlos judíos y no gentiles, libres y no esclavos, hombres y no mujeres. Porque los judíos libres, hombres, tenían los privilegios y daban gracias a Dios por estos privilegios. Si ustedes se trasladan a la iglesia primitiva, a Gálatas, había muchos judíos que sentían y decían, soy judío, qué padre, ustedes son gentiles, qué triste. Soy libre, qué padre, Dios me ama mucho. Ustedes son esclavos, qué triste, Dios no los ama tanto. Había hombres que decían, soy hombre, qué bendición, ustedes no, son mujeres. Fíjense la idea de esto del primer siglo. Se gozaban, se jactaban en lo que poseían, en lo que eran, como si ellos hubieran decidido desde la niñez o desde el vientre de su madre ser hombres. Encontramos estas tres características en esta oración, que son las mismas que las características aquí en este texto. No hay judío ni griego. Una diferencia racial. Está diciendo, ya no hay razas, ya no hay diferencia racial. Y esto aplica para los torreonenses y para los no torreonenses. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando llega alguien de Nueva York? Vienes de los United States. Vienes de California. Bienvenido. Qué bueno que viniste. Y a veces nos asombramos y los recibimos
porque pensamos que vienen de una ciudad más avanzada, ¿no? Más grande, o más rico, más próspera, lo que quieran y manden. ¿Qué hacemos cuando vienen los hermanos de la hermana República de San Pedro o de Lerdo? Siéntate ahí atrás. Ahorita te atendemos. ¿Sí se dan cuenta la idea de que tenemos luego de preconcebida, que no está bien, que no es correcta, que no es cristiana, acerca de que nosotros hacemos acepción de personas? Si viene alguien bien vestido, pásale. Si viene alguien con harapos y pobre, ¿qué decimos? No, allá que se quede ahí atrás. Aquí está diciendo el versículo, no hay judío ni hay griego. ¿A qué se está refiriendo? No hay una diferencia racial. ¿Qué hacemos con los morenos? Y no la familia, sino con la gente morena. Ay, no. ¿Y qué hacemos con la gente blanca? Ay, whitezican, pásale. No hay eso en Cristo. No hay eso dentro de la iglesia del Señor. Si llega alguien de Centroamérica, más morenito que yo me sentiría blanco, ¿verdad? Tampoco hay eso delante del Señor. Dentro de la iglesia dice, no hay esclavo ni libre, una diferencia económica. ¿Qué te define a ti como cristiano? ¿Tu cuenta bancaria o tu identidad con Cristo? No hay hombre ni mujer, una diferencia biológica o de sexo. ¿Cómo somos a veces? No, esto es de hombres, esto no les toca a ustedes. O al revés, no, esto es de mujeres. El feminismo ha tratado de meter eso en la iglesia. En Cristo no hay diferencia entre hombre y mujer, pero el feminismo dentro de la iglesia quiere hacer esa diferencia dentro de la iglesia. No, es que nosotros las mujeres tenemos que servir y predicar. Ya hay una diferencia. Ya estás metiendo ahí un conflicto donde no lo hay. Y hay hermanas que abogan por el feminismo, haciendo que esta diferencia que no existe aquí o que no debe existir aquí, debería existir, porque hay diferencia entre hombres y mujeres. Y muchos argumentan, no, ya ves, no hay hombre ni mujer, entonces una mujer también puede predicar. No, escrituralmente hablando, la Biblia ha establecido esta labor ¿para quiénes? Para los hombres. Durante 2000 años nunca hubo esta dificultad. Es solamente ahora en este tiempo donde las iglesias tienen que lidiar con esa situación. ¿Por qué? Porque estamos alterando esta diferencia biológica. Queremos hacer un conflicto donde no lo hay, donde no lo debería haber. Y son las divisiones que hasta la fecha dividen a los seres humanos. Ustedes lo pueden ver en la política, lo pueden ver en la música, lo pueden ver en el cine, lo pueden ver donde sea. Las diferencias raciales, las diferencias económicas, las diferencias de sexo. Pero en Cristo la importancia de esas diferencias desaparecen. Hay mucha discusión en nuestra sociedad acerca de cómo eliminar el racismo, el clasismo, el sexismo. De todo corazón les deseo que intenten y sigan buscando ese arreglo en la sociedad. Pero algo que ya tenemos aquí adentro de la iglesia es que estas diferencias no existen. Si tú quieres hacer esas diferencias, es en tu corazón, es en tu mente, es en tu idea. No hay organización en todo el mundo, en todo el planeta, como la iglesia, capaz de reunir en un solo cuerpo, en un solo momento, un domingo, en un solo pueblo, personas de muchas diferentes categorías. Aquí ya vemos gente que estudió o que no estudió. Aquí vemos gente que vivió y nació en Torreón y no nació y vivió en Torreón. Aquí hay gente que tiene estudios y que no tiene estudios. Aquí hay gente que tiene dinero y que no tiene dinero. Aquí hay gente que tiene trabajo o no tiene trabajo. Aquí hay gente de todo tipo de situaciones y circunstancias que están unidas por Cristo, en Cristo. Y es perverso de tu parte o de mi parte tratar de insertar o introducir diferencias cuando Cristo ya las eliminó con su sangre preciosa. Como Cristo ha muerto y resucitado,
por todos los que creen en Él, de toda categoría de seres humanos. Somos ahora uno en Él. La conclusión es que sois de Cristo. Entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Encontramos en el 3:16 que la descendencia es singular. La palabra se refiere a Cristo. Pablo sigue con esta idea de un sustantivo que es singular, pero colectivo. Ya identificó que Cristo es la descendencia en singular. Y aquí abre para incluirnos a nosotros también. Entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Nuevamente recordamos, hermanos, el pueblo de Israel actualmente, allá en Israel, en el lugar de la tierra santa que le llaman, o el pueblo de Israel étnico, no son el pueblo escogido de Dios. Eres tú y soy yo los que hemos confiado en Cristo, los que tenemos la fe de Abraham. Somos el verdadero pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. Y aquí está el estado de ser hijos. Como Cristo es hijo, pongan atención, como Cristo es hijo, ahora nosotros ¿qué somos? Hijos. También nos eleva al estado de ser descendencia junto con Él, descendencia de Abraham y heredero según la promesa. Si Cristo es el Hijo de Dios, Él es heredero. Y nosotros somos ¿qué también? Herederos con Cristo también. Fíjense qué interesante. Esos privilegios parecen ser exagerados. Justos en la justicia de Cristo. Hijos de Dios, como Cristo es hijo de Dios. Descendencia de Abraham, como Cristo es descendencia de Abraham. Y herederos de Dios, como Cristo es heredero de Dios. ¿Qué más necesitas? Si Dios ya te dio a Cristo. ¿Qué más requieres? Si Dios ya te dio a Cristo por completo, en lo profundo de tu corazón. ¿Qué pérdida de tiempo estar pidiendo, Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, sáname? Y no estoy diciendo que esté mal pedir, pero estamos pidiendo primero la añadidura en lugar de buscar el reino de Dios. ¿Qué no deberías pedir por sanidad cuando estés enfermo? En medio de tu enfermedad, dame a Cristo o quítame la vida. Ya no deberías de pedir por mayor ingreso económico. Dame a Cristo y permíteme estar contento y satisfecho con Él. Eso significa que tienes que trabajar, no estar sin trabajar. ¿Quieres estar sano? Cuida lo que comes. Cuida el dormir. El tener una vida saludable. Pero ¿cuántos años le echaste dulces a la piñata? Y ya que estás enfermo, ay Señor, somos responsables. Si eres de una categoría en la sociedad, privilegiado, un buen trabajo, una buena casa, una buena familia, lo que sea y mandes. O si eres de una categoría marginada por tu historial, por las circunstancias, por la falta de trabajo, por la falta de familia, lo que tú quieras. Grábate bien esto. Tus privilegios no te pueden salvar. Y tus desventajas no te pueden excluir. No importando de qué grupo eres, la única forma de estar en una correcta relación con Dios, con un Dios justo, con estar delante de Dios, la única forma es ser un hijo de Dios, es por medio de la fe en Cristo Jesús. No puedes arreglar tu vida en tus fuerzas, con tus obras, con tus emociones, con tus buenos deseos. No puedes ser aceptado delante de Dios si no es por medio de la persona de Jesucristo. Grábate bien en los oídos, en el corazón, hombres y mujeres que no conocen a Cristo. La única forma de estar delante de Dios en una relación correcta con Dios es a través de los méritos y la obra de Jesucristo. No se trata de ti, no se trata de lo que tú eres o lo que tú has hecho.
en lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, en su muerte y resurrección. Siguientes versículos, versículo 4 del 1 al 5. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y ustedes me siguen. Versículo 1 del capítulo 4. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Versículo 2. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Versículo 3. Esto mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Versículo 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido de Dios, envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Versículo 5. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Sería imposible concluir con un debate acerca de lo mejor de ser cristiano. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es lo mejor de la vida cristiana? Muchos podrían enumerar muchas cosas. Algunos dirían ser aceptados por Dios. Otros dirían el perdón de los pecados. Otros insistirían en que la vida eterna es lo máximo. Otros dirían la esperanza de la resurrección, o paz, o gozo, o libertad del miedo a la muerte. Otros, la vida nueva. Para mí, uno de los mejores elementos o características de ser cristianos, de estar en Cristo, sería la adopción por Dios como sus hijos. Un tema que Pablo introdujo en este texto de la sección pasada, ya lo vimos, y ahora explica con más detalle aquí en Gálatas 4, 1 al 5. Pero empieza con una ilustración, la tercera ilustración que utiliza para explicar nuestra relación con la ley. Y aquí la ilustración es de un niño menor o un niño pequeño. ¿Sí lo pueden ver en el versículo? Observando que el niño menor, aunque es el dueño de todo, el heredero de todo, el Señor de todas las cosas, en cuanto a su libertad, no difiere de un esclavo. Mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo. Un niño menor está completamente bajo la autoridad del Padre. Esa es la tercera ilustración que Pablo utiliza para describir los efectos de la ley. Primero presentó la ley como carcelero, luego presenta la ley como un tutor y ahora como un guardián que preserva, que cuida. Como carcelero, hermanos, la ley nos tenía encarcelados hasta que Cristo nos libertó. Capítulo 3, versículo 22 y 23. Como tutor, la ley nos disciplina para conducirnos hacia la fe en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 24 y 25. Y aquí la ley es como guardián o fide, como un comisario supervisando la propiedad del hijo menor hasta que ese hijo menor llegue a la edad señalada por su padre. Versículo 2 de este capítulo 4. Sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Y el versículo 3 habla de nosotros. Probablemente el nosotros se refiere a los judíos antes de la venida de Cristo, que eran hijos de Dios, pero no gozaban todavía de toda la plenitud de los beneficios de su estatus como hijos, porque no había llegado el momento señalado por el Padre. Lo que enfatiza el versículo 3, hermanos y hermanas, es que está sujeto a servidumbre como los judíos del Antiguo Testamento. Así también nosotros, mientras éramos niños,
estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Lo sorprendente, hermano y hermana, del versículo 3, es que Pablo describió la ley de Dios como las cosas elementales del mundo. Más adelante vamos a ver que tenían en común la santa ley de Dios con los elementos del mundo. Pero aquí la similitud es la cuestión de la servidumbre o esclavitud de los hijos menores, que eran los judíos antes de la llegada de Cristo. Y así estabas tú también bajo esclavitud antes de que Cristo viniera a tu vida. Así estás tú. Si Cristo no ha llegado a tu corazón, estás bajo esclavitud de tus propios pensamientos, emociones, deseos, historia. Pero luego dice el versículo 4 lo que cambió, regresando a la idea de que el Padre señaló o fijó el día que el Hijo llegara a la mayoría de edad. Él describió la llegada de Cristo como la plenitud del tiempo. Algunos han encontrado aspectos de la época de Jesús que le hizo propicia para su venida, como la excelencia de los caminos romanos. Muchos piensan que Cristo se apareció en esa época porque era el tiempo ideal en esa época. Porque si analizaban, humanamente hablando, decían, vean los caminos que los romanos han creado para comunicar diferentes pueblos e ideas y libros e historias. El sistema postal, como el idioma que tenían en común, el griego, y la dispersión de los judíos en mucho del imperio romano. Muchos podrían pensar que por eso Cristo se apareció, porque era el momento ideal en la historia del hombre y de la humanidad. Pero aquí el tiempo, el aspecto que hizo el tiempo propicio, fue el decreto de Dios. Fue perfecto porque Dios lo decretó que fuera en ese momento, no porque los romanos estuvieran gobernando. Fue porque Dios decretó que así sucediera. La declaración de que ese fue el momento, esa fue la plenitud del tiempo y ese fue el momento propicio, es porque Dios envió a su Hijo, porque Dios así lo decretó, así lo estableció. Esta declaración presupone la preexistencia del Hijo Divino, que no lo creó en ese momento, sino que lo envió porque ya existía desde siempre. Esta idea, este versículo, echa por tierra la idea de los testigos de Jehová, que Cristo es un ser creado. Echa por tierra la idea de los mormones, que Cristo es un ángel. Aquí dice el versículo, Dios envía a su Hijo Jesucristo. Es el tiempo propicio, es el tiempo señalado. No dice Dios creó a Cristo, no, Dios envió a su Hijo, porque ya existía con Él en la eternidad pasada. Sin embargo, a pesar de haber existido desde siempre, Él se hizo hombre. Él nació como cualquier otro ser humano de una mujer y además nació bajo la ley, sujeto a la ley y también sujeto al castigo de la ley. Si Él desobedecía, si Cristo desobedecía bajo la ley, nacido de mujer, recibiría el castigo. Pero su labor fue obedecer completamente y perfectamente la ley. Fue redimir a los que estaban bajo la ley. Y esto incluye, según lo que Pablo nos escribe en Romanos 1 al 3, tanto los judíos con su ley escrita, como los gentiles que tenían la ley escrita en sus corazones. Cristo redimió, compró a los que estaban bajo la ley y a los que no tenían ley, cumpliendo con los dos aspectos de la ley. La ley tiene el requerimiento de obediencia perfecta y Cristo cumplió con este requisito de la ley. Obedeció perfectamente. Además, la ley tiene el lado negativo de un castigo para la desobediencia, el cual también Cristo tomó. Al enviar su Hijo Dios,
Dios no anula su ley, sino la cumplió en sus requisitos positivos y en sus castigos negativos. Pongan atención en esto. Dios cumplió perfectamente la ley, como ningún otro ser humano lo ha hecho, lo hizo o lo hará. Él cumplió perfectamente la ley. Pero no solamente eso, Él tomó el castigo de esa ley, de todos los hombres, y la cargó en su propia persona. Entonces, Él obedece perfecta y completamente la ley, pero Él recibe el castigo tuyo y mío en su propia persona. Está cumpliendo los dos aspectos que la ley contempla: la obediencia para vida y la muerte por causa de la desobediencia y el pecado. Su propósito en redimirnos fue hacernos sus propios hijos, a fin de que redima a los que están bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos, aspecto que vamos a explorar más ampliamente en la siguiente sección. Por último, versículos 4, 6 al 7. Tengo que tomar un poquito de tiempo, ¿verdad? Para que está más corta la... En esta sección, o en la sección anterior, aprendimos de la adopción como hijos, una bendición adicional a la justificación por medio de la fe. ¿Es claro esta idea? Recuerden, la justificación, pero todavía más sublime, la adopción como hijos. Y esto es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y descubrimos que los que tienen fe en Cristo no solamente son aceptados por Dios, justificados, sino también adoptados como sus propios hijos. En los dos versículos que nos quedan, vamos a considerar o vamos a encontrar los beneficios, los privilegios de los hijos de Dios en el capítulo 4, versículos 6 al 7. Y les pido por favor en este momento, oren al Señor, para que sea el Señor que les aperciba, que les hable, que les diga, que les muestre lo que implica la adopción. ¿Por qué? Porque damos por sentado, ustedes y yo, que somos hijos de nuestros papás. Pero no se imaginan el trabajo, las circunstancias que tuvieron que reunirse, que tuvieron que desarrollarse para que ustedes y yo tuviésemos un papá y una mamá. Damos por sentado que esto es algo natural y algo sencillo. Pero pregúntale a un hombre o a una mujer que quedó huérfano a temprana edad, ¿cuánta falta le hizo su papá o su mamá? ¿Cuántos sueños inconclusos ese hijo o esa hija no pudieron desarrollar? Damos por sentado, hermanos, que somos hijos. Y gran parte de esta realidad es que como hijos somos ingratos, somos tiranos. Como hijos, ¿cuántas veces tú, cuántas veces yo no odiamos a nuestros padres? Porque nos dijeron que no, porque no accedieron a nuestros deseos, porque no hicimos lo que nosotros queríamos. ¿Cuántas veces como hijos tú y yo quisimos salirnos de la casa por esa mala relación que tuvimos con nuestros padres? Y ahora que somos padres, ¿cuántos vicios y cuántos errores y cuántas actitudes repetimos con nuestros hijos por una mala formación, por una mala concepción de lo que es ser padre o hijo? Comprendemos a nuestros papás cuando nosotros somos papás. Y sería bueno, un buen ejercicio, ir con nuestros papás
y darle las gracias y pedirles perdón por lo mal que los tratamos en su momento. Aquí está Pablo, hermanos, hablando de esta realidad de ser hijos. Aquí está Pablo exponiendo y ampliando esta verdad de ser hijos. Y no es que lo deseo, pero hubiera sido muy interesante, hubiera sido muy provechoso que cada uno de ustedes y yo hubiésemos experimentado en cierta forma la pérdida de un papá o la pérdida de una mamá. No necesariamente con la muerte. Aquellos que hemos experimentado o aquellos que han experimentado la muerte de su papá o su mamá, ¿cuánta falta les hacen? Ya tienes 50, ya tienes 60, 70, 80, 90 años y sigues extrañando a tu papá o a tu mamá. Y quisieras abrazarlo y darle el abrazo que nunca le diste, que siempre retuviste. Aquí está Pablo hablando de esta verdad y este privilegio. Gálatas 4, 6 y 7, capítulo 4, versículos 6 y 7. Lo voy a leer en otra traducción viviente y ustedes lo siguen en sus Biblias o en pantalla. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Versículo 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. La lógica de esta sección presupone lo que vimos en la sección anterior. Es decir, si somos hijos de Dios, entonces tenemos ciertos privilegios. Jóvenes, jovencitas, un privilegio que adquieres de tus padres es que tienes el cuidado de tu papá o tu mamá, o de ambos. Y eso se traduce en cuidado, en alimento, en comida, en medicina, en todo lo que tú necesites. Pero eso no lo vemos, lo damos por sentado, lo damos como una obligación. Es obligación de mi papá, es obligación de mi mamá. Hay por ahí un texto en internet, no sé si es un TikTok, de un joven que dice: yo no pedí nacer. Es estúpida esta idea. Yo no pedí nacer. Y como yo no pedí nacer, mis papás me tienen que mantener y darme lo que yo necesito. Es un pensamiento egoísta, es un pensamiento malsano, es un pensamiento perverso. Jóvenes y jovencitas, lo que más odias de tu papá o tu mamá es lo que en eso te conviertes. Lo que más rechazas de tu papá y tu mamá, lo que más te caía gordo de tu papá y tu mamá, eso repites en tu vida adulta. ¿Por qué? Porque así como recibes las cosas buenas, también recibes ¿qué? Todas las cosas que están mal, todo lo que está viciado en tu corazón, lo recibes. Pablo nos está enfocando, nos está hablando a que entendamos lo que somos en Cristo ahora. Y aquí señala 3 privilegios. El primer privilegio es el espíritu de su Hijo. Y la lógica es que si Dios dio su espíritu a su propio Hijo, si Dios embistió, puso en Cristo el espíritu, su espíritu, como observamos en el bautismo de Jesús, ¿recuerdan? Que Él sube de las aguas y ¿qué dice Dios? He aquí mi Hijo, en el cual tengo toda mi complacencia. Otra vez les digo, Dios no tiene favoritos. Tú no eres el favorito de Dios. Quita de tu mente esta idea absurda y tonta. El único favorito de Dios es Cristo.
En Él tiene toda su complacencia. No en ti, no en mí, sino en Cristo. Y esta idea de que Dios pone en Cristo su Espíritu, ahora los hijos reciben ese mismo Espíritu. Ahora Dios te sonríe a ti porque te ve a través de Cristo. También todos los hijos aquí encontramos que Dios pudo hacer lo que cualquier padre adoptivo quisiera hacer. Fíjense qué interesante idea y concepto. Poner dentro de su hijo adoptado su propio espíritu. ¿Qué queremos hacer con nuestros hijos, hermanos y hermanas? Por lo menos, que sean mejores que nosotros. Por lo menos, que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Por lo menos, que ellos puedan avanzar, acceder, crecer, tener más de lo que nosotros no llegamos, obtuvimos o hacemos. Es natural, está bien, se vale que querramos poner nuestras ideas o nuestras experiencias en nuestros hijos, pero eso no es suficiente. Casi nunca sucede, no de manera consciente. Dios puso sus pensamientos en la mente de Cristo. Cristo desplegó los pensamientos de Dios en su ministerio terrenal. Y así como se espera que el Padre reproduzca sus valores, su amor, su misericordia, su justicia en su hijo adoptado, así se espera que los hijos adoptados desplieguen este fruto de gracia, este fruto del Espíritu. Suele ser una lucha para los padres adoptivos que sus hijos se amolden a la cultura de la familia. Es una lucha que tú y yo escuchemos la palabra de Dios con deseo. Estamos distraídos, tal vez hablando. Estamos distraídos, tal vez pensando. Estamos distraídos, sentados aquí, pero con mi mente en otro lugar. Es una lucha constante en tu mente. Dios puede poner dentro de nosotros su propio espíritu. Y no solamente puede, Él lo hace. Él pone en ti su propio espíritu. ¿Para qué? ¿Para que seas mejor persona? No. Para que anheles cada día más lo que Él anhela. Y deseches y rechaces cada día más lo que tú amas. Para que tengamos el espíritu familiar desde el principio de nuestra adopción. En el versículo 6 dice que teniendo este espíritu de su Hijo, el espíritu de Jesús podemos tener el mismo acceso íntimo que Jesús tiene con su Padre. Porque dice, ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Qué desperdicio, qué tristeza, que pudiendo orar al Padre, no lo hagamos. Porque tenemos Espíritu Santo, porque tenemos entrada franca delante de Dios, porque tenemos libre entrada a Dios. Aquí suena como si el Espíritu estuviera dirigiéndose a Dios como Padre, pero la idea, como se aclara en Romanos 8, no es que el Espíritu se dirija a Dios Padre como Padre, sino que nosotros clamamos Abba Padre. Es por el Espíritu de adopción que tenemos dentro de nosotros. Hermanos, hermanas, no era costumbre entre los judíos dirigirse a Dios como Abba, porque era el término íntimo que utilizaban con sus propios papás. ¿Te puedes imaginar decirle papá a alguien que no es tu papá?
¿Te puedes imaginar eso? Decirle papá a alguien que no es tu papá. Pero también pasa esto, según la relación que tuviste con tu papá, eso también afecta la relación que puedas tener con Dios. Así como viste a tu papá, así ves a Dios. Se necesita Cristo para poder ver a Dios como realmente es. Pero cuando Jesús oraba y cuando Jesús se refería a Dios, es casi cierto que Él utilizó este término de Abba. Y por lo tanto los judíos se ofendieron con Él y querían apedrearlo, porque Él se atrevió a llamar a Dios su propio Abba, su propio Padre. Fue un atrevimiento de parte de Jesús llamar Padre a Dios. Los judíos no lo hacían. Los testigos de Jehová no lo hacen. Los católicos romanos no lo hacen. Solo el cristiano nacido de nuevo puede llamar Abba a Dios por medio del Espíritu Santo. Y saben qué significa Abba, ¿no? Papito. Es una relación íntima, es un llamado íntimo, es un llamado personal. Juan 5:18. Además, cuando los discípulos se acercaban con Jesús pidiendo que les enseñara a orar, es casi cierto también que Él utilizó la misma palabra diciendo, cuando oren, oren así: Abba nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué les está diciendo Jesús a los discípulos? No solamente pueden, deben acercarse a Dios con intimidad, con confianza, con fe, con certeza. Es decir, que Jesús nos da el mismo privilegio de acceso íntimo que Él tiene con el Padre. ¿Qué haces? ¿Quieres saber cómo está tu corazón? ¿Qué haces cuando tienes una dificultad? Cuando tienes un apuro. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo que inmediatamente haces? Eso refleja lo que hay en tu corazón. Lo que primero haces es lo que refleja en tu mente y en tu corazón. Si tú cuando tienes una dificultad, una carencia, una situación que no esperabas, y lo primero que haces es angustiarte, enojarte, desesperarte, eso manifiesta lo que hay en tu corazón. Si lo primero que haces en una dificultad, en una situación difícil, de pérdida, caótica, de crisis, es clamar a Dios Padre, es lo que revela que hay en tu corazón. Una profunda intimidad, conocimiento y relación con Dios. Como hijos tenemos el mismo espíritu. Somos hijos, tenemos el mismo acceso. Y quiero que observen aquí el verbo clamando o gritando. Y es lo que pasa cuando un hijo quiere y necesita a su papá. Cuando ese hijo cae, raspa sus rodillas, o raspa sus manos, o golpea su cabeza, ¿qué clama? ¿Qué grita? ¿Qué dice? ¿Se pueden imaginar la escena cuando te caes, cuando te pegas, cuál es tu expresión? ¿No gritas? ¡Papá! Esta expresión es esta, Abba. Esa expresión expresa la necesidad, la urgencia, la confianza, la necesidad de un redentor, de un padre. ¿Cuál es tu instinto? Auxíliame, ayúdame, papá. Pero esto cuesta mucho trabajo si tú tuviste una mala relación con tu papá. O si tú no tuviste relación con tu papá. Pero eso no es excusa.
Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Ahora en Cristo aprendemos a clamar: papá, ayúdame, te necesito. Ahora en Cristo estamos llamados a clamar a Él. Aquí tenemos la respuesta natural, intuitiva del Hijo de Dios cuando está sufriendo aflicción interna o externa. Clamar a nuestro Abba. El tercer privilegio es tener una herencia. Versículo 7. Por tanto ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Un siervo puede ser heredero, pero un hijo casi siempre es heredero. Tenemos el mismo espíritu. Fíjense qué interesante. Tenemos el mismo espíritu que Dios depositó ¿en quién? En Cristo. También tenemos ¿qué? El mismo acceso al trono de la gracia. Y tenemos una misma herencia. Romanos 8:17 lo aclara y dice: si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que no solamente tenemos el mismo espíritu, no solamente tenemos el mismo privilegio de acceso, sino también tenemos la misma herencia que Jesús. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. El mismo espíritu, el mismo acceso y la misma herencia. Los que tienen fe en Jesucristo ya no son esclavos, sino son hijos. Dice Jesucristo: ¿y serán mis esclavos? ¿Y serán verdaderamente qué? Libres. Parece algo contradictorio, ¿no? ¿Cómo es posible que seamos esclavos de Cristo y seamos libres? ¿Sí? Porque nunca eres libre. Siempre eres esclavo de tus propios pensamientos, de tu propia historia, de tus propias emociones, de tus propias percepciones de la vida, o eres esclavo de Cristo. Solamente que en Cristo eres verdaderamente libre. ¿De quién? De ti mismo, de tus propios pensamientos, tus propias actitudes, de tus propias historias. Grábate en la mente bien esto: eres arquitecto, eres arquitecta de tu propia destrucción. El mismo espíritu, el mismo acceso y la misma herencia. Los que tienen fe en Jesucristo ya no son esclavos, son hijos. Y es cuestión, ¿cómo vivimos? ¿Como esclavos o como hijos? Hombre o mujer que me escuchas aquí, ¿cómo vives? ¿Como esclavo o como hijo? Grábense bien esta idea y esta ilustración para terminar esta sección. Los esclavos están gobernados por el miedo, mientras que los hijos están gobernados por el amor. Los esclavos quieren largarse de la iglesia. Vienen porque no les queda de otra, porque los traen. Pero ya cuando, vámonos, rápido. Mientras que los hijos quieren acercarse, no solamente a Cristo, sino a la iglesia. Los esclavos ven su relación como una obligación ilimitada, infinita, nunca se termina. Pero los hijos ven su relación con su padre como un privilegio ilimitado que nunca se termina. ¿Quién eres? ¿Eres esclavo o eres hijo? ¿Estás lleno de temor o de amor de parte de Dios? ¿Quieres largarte de aquí? Tu cuerpo está aquí, pero tu mente y tu corazón están en otro lugar. ¿O quieres y deseas conocer al Dios de la palabra? ¿Ves la vida cristiana como algo que, ay, qué pesado, no puedo ser feliz? Ay, cómo me pesa buscar a Dios. Ay, qué dolor y qué angustia, qué cansancio. ¿O lo ves como un gozo y como una alegría
que llena todos los días tu corazón. Eso define quién eres. Tu relación con Cristo o tu no relación con Cristo. Tu vida la define Cristo, no tú mismo. La pregunta que les hago a cada uno de ustedes: ¿cómo ves tu relación con Dios? Y desde aquí se ve todo, ¿eh? Ustedes no dicen nada, pero yo veo sus lenguajes corporales. Su cuerpo habla, su cuerpo me dice si estás concentrado en lo que estamos diciendo o no queremos. Yo mando en mi vida, yo soy el capitán de mi vida. Tu cuerpo describe y grita lo que hay en tu corazón. ¿Cómo ves tu relación con Dios? Y con eso termino la historia. Con esta historia termino eso que estamos viendo. Se cuenta la historia del doctor y la doctora Greenway, que eran misioneros en Sri Lanka y también en México. Y cuando estaban en México, ellos conocieron a una niña huérfana y decidieron adoptarla como su propia hija. Pero hubo un problema. Esta cuestión del espíritu del hijo o espíritu de la hija, ¿recuerdan? Que Dios, así como nos adopta, nos pone en nosotros su espíritu para que andemos en una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios pone en nosotros, es una evidencia de que somos hijos. Esos papás tenían un problema, y era el problema de que el espíritu del hijo o de la hija no estaba en la hija adoptada. Ella no entendía que era ser una hija de padres amorosos. No entendía, no cabía en su cabeza este concepto. Ella sabía lo que era ser huérfana y vivía como una huérfana. ¿Y qué hace un huérfano? ¿O qué hace una huérfana? Se defiende. Todo el tiempo está a la expectativa, todo el tiempo está en defensa. Le dicen algo y todo el tiempo se eriza, se encrispa. Cuida de sí misma o cuida de sí mismo. Se protege de todo el mundo. Provee para sus propias necesidades y no confía en nadie. Eso hace un huérfano, aunque venga a la iglesia. Todo el tiempo está predispuesto. Todo el tiempo sus emociones lo controlan. Todo el tiempo sus deseos lo inundan. Todo el tiempo está pensando, yo estoy bien, nadie me tiene que enseñar. Yo aquí mando, yo aquí soy el rey. Eso hace un huérfano. Esta niña tenía esta posición. Esta niña vivía dentro de una casa con padres amorosos, siendo huérfana todavía. Y así puedes estar tú, viniendo a la iglesia, acallando tu conciencia. Ay, ya cumplí, ya vine. Pero jamás ser un hijo de Cristo, ser un hijo de Dios por medio de Cristo. No haber nacido de nuevo. Es un engaño, como decía al principio, un propio autoengaño. Provee para sus propias necesidades y no confía en nadie. Y así vivía, aún en la casa de los señores Greenway. Ellos trataban de amarla, enseñarle qué es el amor, pero no lo aceptaba. No se rendía a su amor de sus padres amorosos. Fíjense qué interesante. Hasta que un día, que el doctor Greenway estuvo en su estudio, la niña se paró ahí en la puerta, esperando, y quiso decir algo, y estando en la puerta del estudio, no entró, se quedó en la puerta, callada, esperando. El doctor Greenway dejó lo que estaba haciendo para prestarle atención y decir: hija, ¿qué necesitas? Y ella en voz muy baja dijo:
papá, ¿puedo tener una nueva agujeta para mis zapatos? Fíjense lo que implica esto. La niña durante muchos años no le pidió nada a su padre. Y en un momento dado, cuando es rendida al amor de los padres, ella se acerca con una petición. Primero le dice papá. Y segundo, quiere unas agujetas para sus zapatos. ¿Qué está hablando aquí de este mensaje, esta historia? Rendición, ceder, rendirse, confianza, paz, gozo, benignidad, mansedumbre. Por primera vez ella le había llamado papá y ella le había pedido algo, había confiado en él. Empezó a vislumbrar en ella el espíritu de adopción. Empezó a ver y a vivir no como huérfana, sino como hija o como hijo. Si tienes fe en Cristo, ya no tienes que vivir como un esclavo, como una esclava, como un huérfano o como una huérfana, sino como un hijo amado o una hija amada, con todos los privilegios de ser parte de la familia de Dios. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Qué vas a hacer con esto que estamos hablando? ¿Desecharlo? ¿Hacerlo a un lado? ¿O venir en fe, en humildad, rogando a Dios, Señor, transfórmame, cámbiame, te necesito, acéptame como tu hijo, acéptame como tu hija? No merezco tu perdón, pero lo recibo en fe por medio de Jesucristo. Dejen de ser huérfanos espirituales. Vengan a Cristo para que Cristo los alumbre, para que Cristo los adopte como sus hijos y tengan una vida nueva. Y en Cristo, todo el pasado, todo lo que fuiste, ha sido limpiado, ha sido borrado por causa de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Oremos. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Te damos muchas gracias por tu misericordia y tu bondad. Te suplico, Señor, que tú despiertes estos huesos secos que están aquí presentes, que no te conocen, que creen conocerte, pero realmente no te conocen, porque no han sido adoptados. Te suplico, Señor, que avives tu palabra en este tiempo, que sea este martillo que quebranta la piedra llamada corazón, que sea espada que penetre hasta lo más profundo del alma del corazón. Te suplico, Señor, que aquellos que no te conocen puedan ser acercados por ti, transformados por ti. Aquellos que te conocen puedan ser confirmados por ti, afianzados por ti, animados por ti. Pongo en tus manos las vidas de las personas que están aquí presentes, para que tu nombre sea glorificado y exaltado, para que tu nombre sea honrado en este tiempo por medio de la predicación de tu palabra. Te suplico, Señor, que abras nuestros ojos y podamos, Señor, escuchar tu palabra y obedecerla y ponerla por obra, Señor. Bendito seas y alabado seas. Te bendecimos y te honramos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.